Nos encontramos con el doctor Iván Meini, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex procurador adjunto anticorrupción, y vamos a tratar el tema de la recientemente emitida sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema con respecto al tema del Grupo Colina. Y bueno, nada, en nombre de Enfoque Derecho, le damos muchas gracias por esa entrevista y también a nombre de la Asociación Civil Temis, profesor. Hola, encantado, buenos días. A ver, empezamos entonces. Según la sentencia en cuestión, en la denuncia fiscal no se trató a los delitos como de lesa humanidad, por lo cual condenar a los procesados por ello atentaría contra su derecho a la defensa. ¿Qué opina usted con respecto a esto? Bueno, en realidad creo que hay que distinguir dos escenarios, ¿no? Uno es en el cual efectivamente esta calificación de los delitos como delitos de lesa humanidad no habría sido atribuida por el Ministerio Público, que es la versión original de algunos miembros de la sala, ¿no? Luego esta versión ha sido, digamos, cuestionada por los propios representantes del Ministerio Público, que dicen que efectivamente sí cumplieron con su deber de, en el juicio oral, atribuir los delitos como delitos de lesa humanidad. Entonces, esto es algo tan sencillo como revisar el expediente y saber quién dice la verdad y quién no. Diría incluso que por las declaraciones de algunos magistrados, ya últimas, no es que no se haya cumplido por parte del Ministerio Público con atribuir los delitos de lesa humanidad, sino que lo que están diciendo es que ha sido una atribución formal e insuficiente, no argumentada, como para que pueda justificarlo en una condena. Es decir, en el expediente sí obran folios en donde el Ministerio Público dice que estos delitos serían de lesa humanidad, pero esta tesis no habría sido desarrollada con suficiente profundidad, según los magistrados de la Corte, como para tomarla en serio. Entonces, no es que no se consideraron delitos de lesa humanidad, sino que el argumento sería que fue una mera descripción, pero no se trabajó con suficiente profundidad la argumentación de por qué serían delitos de lesa humanidad. Personalmente creo que eso basta y sobra para poder sentenciar. Es decir, el delito de lesa humanidad no es un delito tipificado en el Código Penal, es una forma de cometer delitos. De manera que basta y sobra con que esté explicitada esa forma, ¿no? Con que se mencione en el expediente, es público y notorio, y además la forma como actuó el Grupo Colina. Hay una sentencia ya emitida por la propia Corte Suprema en el caso Fujimori, en donde en más de 700 folios se narra y describe con absoluta profundidad por qué estos hechos son de lesa humanidad, de manera que volver a pedir una repetición de lo que ya es público y notorio y que consta ya en el expediente con cierto y suficiente nivel de profundidad y explicación, creo que es buscarle tres pies al gato, ¿no? Es decir, esos son argumentos que no deben ser amparados por el derecho. A ver, ahora, según el magistrado Villestein, los hechos perpetrados por el Grupo Colina no configuran delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles serían entonces los requisitos para que en efecto se configure la calidad de lesa humanidad? ¿Usted cree que se cumplen en este caso? A ver, los requisitos básicamente son tres, ¿no? Como te decía, el de lesa humanidad no es un concreto delito, no puede cometer un homicidio o una desaparición forzada como delito de lesa humanidad o como delito que no sea de lesa humanidad. La lesa humanidad es pues una forma de cometer delitos que requiere básicamente la concurrencia de tres requisitos. Que se trate de un ataque que forme parte de un plan sistemático generalizado, que ese ataque sea perpetrado por el Estado, es decir, por miembros del Estado o con aquiescencia del Estado, y que sea en agravio de la población civil. Entonces, si uno revisa el modus operandi del Grupo Colina, y básicamente lo que es materia de esta sentencia, el caso Barrios Altos, uno ve con claridad que se cumple el primer requisito, ¿no? Es decir, ese es un ataque individual, pero que forma parte de un plan sistemático y generalizado, por algo tan sencillo como la propia razón por la cual fue creado el Grupo Colina. El Grupo Colina no fue creado única y exclusivamente para perpetrar los hechos de Barrios Altos.
fue creado para perpetrar una serie de hechos para combatir al terrorismo en una guerra así llamada de baja intensidad clandestina, y obviamente eso presupone que fue creado para perpetrar varios hechos. Es decir, el caso Barrios Altos o cualquier otro hecho perpetrado por Colina cumple con este primer requisito de insertarse en lo que es un plan sistemático generalizado. El segundo requisito es que sea perpetrado por miembros del Estado con aquiescencia del Estado. Es sobradamente conocido quiénes eran miembros del destacamento Colina. Y el tercer requisito es que sea agravio a la población civil. Y aquí el magistrado Villestein tiene una interpretación, creo yo, que no es la correcta con el derecho vigente ni la interpretación unánime que hay en derecho internacional. Porque él dice que como el grupo o el destacamento Colina fue creado para eliminar terroristas, no se cumpliría con el requisito de la población civil. En realidad, los únicos que no son población civil a estos efectos son los que son militares, ¿no? Salvo que se quiera equiparar a los terroristas a militares, o se le quiera dar un tratamiento como insurgentes, cosa que no sería correcto porque no son insurgentes, son terroristas. No hay más que admitir que es población civil. Además, hay una consecuencia aún más nefasta, que negar la calidad de lesa humanidad porque no concurriría el requisito de ataque a población civil sería tanto como decir que los que murieron en Barrios Altos eran terroristas. Y eso no es correcto, porque a esas personas, en principio, les cabe la presunción de inocencia. Es decir, no se puede pretender que sean terroristas simplemente porque el destacamento Colina los eliminó cuando creían que eran terroristas. ¿Cambia algo el hecho de que hayamos estado en una guerra interna? En nada, no cambia en nada. De hecho, y lamentablemente, los delitos de lesa humanidad se suelen perpetrar con mayor frecuencia en conflictos armados internos, ¿no? Básicamente ese es el escenario en el cual se perpetra, y no cambia en nada. Yo diría que incluso ahí las obligaciones de un Estado de Derecho son más importantes. Es decir, la forma como combatir el terrorismo tiene que ser la forma de un Estado de Derecho, no las formas del terrorismo. De manera que, para mí, y para contestar tu pregunta, este es un caso clamoroso de delito de lesa humanidad. No creo que afirmar que en este caso no se cumple con el requisito de ataque a la población civil sea correcto, por los argumentos que les estoy comentando, y creo que hacerlo simplemente distorsiona totalmente la naturaleza de los delitos de lesa humanidad y demuestra pues que se maneja un concepto distinto, ¿no?, de lesa humanidad. Ahora, hay un tema del Tratado de Roma, me parece, y este creo que recién fue ratificado en el 2001. Si el caso, o sea, lo que estaríamos viendo sería una retroactividad del caso tratado, o sea, En realidad no, ahí hay que distinguir, creo yo, varias cosas, ¿no? Cuando se juzga y condena por un delito de lesa humanidad, eso en principio no tendría por qué tener un reflejo en la pena. Es decir, los criterios para determinar la pena no tendrían por qué versar en principio sobre si se trata de lesa humanidad o no. Claro, un juez está en la libertad de ponderar y juzgar que para él un delito de lesa humanidad, un homicidio en lesa humanidad es más grave que un homicidio que no sea de lesa humanidad. Pero la determinación de la pena en principio no corre por los cauces del delito de lesa humanidad. La lesa humanidad tiene consecuencias prácticas distintas. Básicamente, que un delito de lesa humanidad es imprescriptible, a un delito de lesa humanidad no se le puede beneficiar con amnistía ni indulto, y normalmente no tiene beneficios penitenciarios. Esas son las consecuencias. Y yo creo que por ahí hay que hurgar e investigar. El problema básicamente es a quién beneficia este tratamiento. Alberto Fujimori, condenado por los mismos hechos, pero sí como lesa humanidad, no tiene derecho a amnistía, ni indulto, ni beneficios penitenciarios, y tranquilamente puede plantear su abogado, como ya lo ha sostenido públicamente, un habeas corpus o una revisión. Porque claro, hay un trato diferenciado. El mismo hecho tratado de manera distinta para dos grupos distintos de personas.